Mi nombre es Osvaldo Herrera. Tengo 76 años y soy dueño de 4 propiedades, 2 negocios prósperos y una cuenta bancaria que haría sonrojar a más de uno. Pero el día de mi cumpleaños número 76, en mi propia casa, delante de toda mi familia, mi nuera me gritó: «Tu dinero no vale nada aquí, viejo». Esa misma noche cambié mi testamento y los saqué a todos de la herencia. Lo que voy a contarte no es una historia de venganza. Es la historia de cómo un hombre trabajador descubrió que su propia familia lo despreciaba mientras soñaba con heredar su fortuna. Imagínate la situación. Era mi cumpleaños 76 y yo había decidido celebrarlo en grande. Contraté un servicio de catering, decoré toda la casa, invité a todos mis hijos, nietos, yernos, nueras. Quería que fuera una fiesta memorable, la clase de celebración que un patriarca de familia se merece después de toda una vida construyendo un legado. Pero lo que pasó esa noche fue todo menos una celebración. Fue una revelación que me abrió los ojos sobre quién era realmente mi familia y qué pensaban de mí cuando creían que no los escuchaba. Escucha esta historia hasta el final y contame qué hubieras hecho vos en mi lugar. Y decime también desde qué ciudad me estás siguiendo, porque lo que me pasó puede pasarle a cualquier persona mayor que haya trabajado toda su vida para construir un patrimonio. Para entender bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué a tener lo que tengo. No nací millonario, me hice trabajando. Durante 55 años trabajé incansablemente para construir lo que hoy es mi imperio familiar. Empecé vendiendo repuestos de auto en un local pequeño en el año 1970. Tenía 22 años. Estaba recién casado con mi Graciela, que en paz descanse, y no teníamos ahorros. Pero yo tenía algo más valioso que el dinero. Tenía determinación de progresar. Trabajaba 14 horas por día, 7 días a la semana. Vendía repuestos durante el día y estudiaba mecánica de noche para entender mejor el negocio. Graciela me esperaba despierta todas las noches con la cena caliente, sin quejarse nunca, aunque llegara pasadas las 12. De a poco fui creciendo. Primero alquilé el local de al lado, después compré el edificio entero, después abrí una sucursal, después 2, 3, 4 sucursales. En 20 años había construido la cadena de repuestos de auto más grande de la región, pero no me quedé ahí. Con las ganancias del negocio empecé a comprar propiedades. Primero una casa para alquilar, después 2, 3, 4. Hoy tengo 15 propiedades en alquiler que me generan ingresos constantes todos los meses. También invertí en otros negocios. Tengo una sociedad en una metalúrgica, acciones en 3 empresas diferentes y hasta una pequeña participación en un campo ganadero. Todo producto del trabajo, del ahorro, de la inteligencia para los negocios. Mis 5 hijos crecieron viendo todo este esfuerzo. Vieron cómo su padre se levantaba a las 5 de la mañana y se acostaba a las 12 de la noche. Vieron cómo sacrificamos vacaciones familiares para reinvertir en el negocio. Vieron cómo cada peso que ganábamos tenía un destino: hacer crecer el patrimonio familiar. Les pagué a todos los mejores colegios, universidades privadas, viajes al exterior, autos cuando cumplieron 18 años. Nunca les faltó nada. Más que eso, siempre tuvieron todo lo mejor. Mi hijo mayor, Rodrigo, estudió administración de empresas en Estados Unidos. Mi hija Valeria se recibió de arquitecta en una universidad privada carísima. Mi hijo Patricio estudió ingeniería industrial, también en el exterior. Mi hija menor, Cecilia, hizo marketing internacional. Y mi hijo del medio, Sebastián, estudió Derecho en la Universidad Católica. A todos les di la educación que yo nunca pude tener. Todos se recibieron con honores, todos consiguieron buenos trabajos, todos formaron sus familias. Yo estaba orgulloso. Pensé que había logrado criar 5 profesionales exitosos que iban a continuar construyendo sobre lo que yo había empezado. Qué equivocado estaba. Cuando Graciela murió hace 8 años, yo quedé solo en esta casa grande con demasiados recuerdos y demasiado silencio. Mis hijos venían a visitarme, claro, pero siempre había algo extraño en esas visitas, algo que no podía definir bien, pero que me incomodaba. Las conversaciones siempre terminaban hablando de dinero, no directamente,
pero siempre llegábamos ahí. Que si el negocio andaba bien, que si las propiedades se habían revalorizado, que si yo había hecho alguna inversión nueva. Papá, me decía Rodrigo, deberías pensar en jubilarte, disfrutar un poco la plata que tanto te costó ganar. Jubilarte, como si trabajar fuera una carga para mí y no mi pasión. Papá, me decía Valeria, a tu edad ya no tendrías que preocuparte por los negocios. Delega todo y dedicarte a viajar, a descansar. Delegar. ¿En quién iba a delegar si ninguno de mis hijos había mostrado interés real por aprender el negocio? Lo que más me llamaba la atención era que ninguno se ofrecía a ayudarme con los negocios. Todos habían estudiado carreras relacionadas, todos tenían los conocimientos, pero ninguno me decía, papá, quiero trabajar con vos, quiero aprender cómo manejas todo esto. En cambio, sus conversaciones siempre giraban alrededor de qué iba a pasar con todo cuando yo no estuviera más. No lo decían directamente, pero se notaba. Se notaba en las miradas, en los comentarios al pasar, en las preguntas aparentemente inocentes. El año pasado empecé a notar cosas que antes no veía, o tal vez las veía, pero no les daba importancia. Mis hijos hablaban entre ellos en voz baja cuando pensaban que yo no los escuchaba. Paraban de hablar cuando yo entraba a una habitación. Cambiaban de tema cuando yo me acercaba. Una vez escuché a Sebastián hablando por teléfono en el patio. No creo que el viejo dure mucho más. Está muy grande ya. Y cuando se vaya, nosotros vamos a estar muy bien económicamente. Muy bien cuando yo me fuera. Mi propio hijo esperando mi partida para mejorar económicamente. Otra vez, escuché a Cecilia charlando con su marido en la cocina durante un asado familiar. Mi papá tiene muchísima plata. Fácil. Cuando ya no esté, nos va a tocar una buena suma a cada uno. Con esa plata nos vamos a Europa y no volvemos más. Ya tenían calculado cuánto les tocaba de mi herencia, pero pensé que eran comentarios aislados, que tal vez yo estaba siendo paranoico. Hasta que llegó mi cumpleaños 76 y todo salió a la luz de la manera más brutal posible. Había planeado una fiesta grande. Quería celebrar que había llegado a los 76 años con salud, con la mente clara, con los negocios prósperos. Quería celebrar rodeado de mi familia, de mis hijos, mis nietos, toda la descendencia que había logrado crear. Contraté el mejor catering de la ciudad, comida abundante, vinos caros, una torta impresionante de 3 pisos. Decoré toda la casa con flores, luces, música. No escatimé en nada. Después de todo, era mi cumpleaños 76 y tenía los medios para darme los gustos que quisiera. La familia empezó a llegar a las 7 de la tarde. Mis 5 hijos con sus respectivos cónyuges, mis 12 nietos, algunos cuñados, algunos primos. Éramos como 30 personas en total. La casa se llenó de ruido, de conversaciones, de vida. Al principio todo parecía normal. Los nietos me saludaron con cariño, me dieron regalos, me cantaron el feliz cumpleaños. Mis hijos brindaron por mi salud, dijeron lindas palabras sobre cómo me admiraban. Pero de a poco empecé a notar cosas raras, conversaciones que se cortaban cuando yo me acercaba, risas que se apagaban cuando yo aparecía, miradas que se cruzaban entre mis hijos como si estuvieran comunicándose algo que yo no tenía que saber. A las 9 de la noche, cuando ya habíamos comido y cortado la torta, decidí hacer algo que nunca había hecho en una reunión familiar. Quería hacer un anuncio importante. Familia, dije, pidiendo atención, quiero aprovechar este momento especial para contarles algo importante. Todos se callaron y me miraron expectantes. Seguramente pensaron que iba a hablar de herencias, de testamentos, de repartir la fortuna. Como ustedes saben, seguí diciendo, toda mi vida trabajé para construir este patrimonio pensando en ustedes, en darles una buena educación, un buen futuro, una base económica sólida. Los ojos de mis hijos brillaron. Ahí venía lo que habían estado esperando escuchar durante años. Por eso, continué, he decidido donar la mitad de mi fortuna a obras de caridad. Comedores infantiles, hogares de ancianos, fundaciones que ayudan a gente que realmente lo necesita. El silencio que siguió fue sepulcral. Mis hijos se miraron entre ellos con caras de shock. Sus esposas palidecieron. Hasta algunos nietos, que ya eran adolescentes, pusieron cara de confusión.
Rodrigo fue el primero en reaccionar. Papá, ¿estás seguro de esa decisión? Es mucha plata para dar así. No es dar así, Rodrigo. Es dar a quien lo necesita. Valeria se sumó. Papá, pero pensá en nosotros, en tus nietos. Esa plata nos podría servir muchísimo. ¿Para qué les serviría, Valeria? Todos tienen buenos trabajos, buenas casas, buenas vidas. Patricio no se quedó callado. Papá, con respeto, pero creo que estás tomando una decisión muy apresurada. Esa plata es el fruto de tu trabajo, pero también es nuestro futuro. ¿Su futuro?, les pregunté. ¿Ustedes no tienen futuro propio? ¿Necesitan mi partida para tener futuro? Ahí fue cuando la cosa se puso tensa. Sebastián, que siempre había sido el más directo, me dijo: Papá, seamos sinceros, vos no vas a vivir para siempre. Esa plata tarde o temprano va a ser nuestra. ¿Para qué regalársela a extraños? Extraños, le dije. Los chicos pobres que no pueden comer son extraños. Los ancianos abandonados en geriátricos públicos son extraños. Cecilia, la menor, que siempre había sido mi preferida, me soltó la frase que más me dolió. Papá, nosotros somos tu familia. Tu obligación es con nosotros, no con la caridad. Obligación. Mi fortuna era una obligación hacia ellos, pero lo peor estaba por venir. En medio de esa discusión incómoda, yo me fui a la cocina a buscar más vino para calmar los ánimos. Y ahí escuché lo que cambió todo para siempre. No me vieron entrar. Estaban todos en el living hablando en voz baja, pero no tan baja como pensaban. Y lo que escuché me partió el corazón. Este viejo se volvió loco, decía la esposa de Rodrigo, Mariana. ¿Cómo se le ocurre regalar nuestra herencia? Siempre fue un tacaño, agregó la esposa de Patricio, Luz. Nunca nos dio un peso de más, siempre calculando todo, y ahora quiere hacer caridad con nuestra plata. Hay que hacer algo, decía Sebastián. Hay que convencerlo de que no done nada, o llevarlo a un psiquiatra para que diga que no está bien de la cabeza. ¿Psiquiatra?, preguntó Valeria. Mejor hablamos con un abogado. Capaz se puede impugnar un testamento si se prueba que estaba confundido cuando lo hizo. Rodrigo, mi hijo mayor, el que yo había criado con más amor, el que había educado en las mejores universidades del mundo, dijo algo que me destrozó. Ese viejo nos está perjudicando. Toda la vida nos prometió que íbamos a heredar todo, y ahora se hace el santo. Mi propio hijo hablando así de mí por querer ayudar a gente necesitada. Pero lo peor vino de la boca de Mariana, mi nuera, la madre de 3 de mis nietos. Osvaldo siempre fue un viejo avaro que solo sabía juntar plata. Ahora se hace el generoso, pero es puro teatro. En el fondo sigue siendo el mismo tacaño de siempre. Tacaño. La mujer que había vivido de mis regalos durante 15 años me decía tacaño. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia familia, en mi casa, en mi cumpleaños, hablando de mí como si fuera su enemigo, como si mi generosidad fuera un robo hacia ellos. Pero ahí no terminó. Lo que siguió fue aún peor. Cecilia, mi hija menor, mi preferida, dijo: ¿Saben qué? Yo creo que el viejo está senil. Hay que hacer algo antes de que regale todo. Exacto, dijo Luz. Mi papá es abogado. Él nos puede asesorar sobre cómo impugnar decisiones tomadas por una persona mayor que no está en plenas facultades. Sebastián agregó: y mientras tanto, hay que hacerle creer que apoyamos su decisión, que le parece bárbara la idea de la caridad. Así no sospecha que nos estamos organizándose contra mí, en mi propia casa, en mi cumpleaños. Mariana, mi nuera, fue la que dijo lo que más me dolió. A mí me da bronca que ese viejo pretenda hacerse el bueno ahora. Nunca nos invitó a viajar, nunca nos pagó vacaciones familiares, nunca nos regaló una casa o un auto caro, y ahora quiere regalar millones a extraños. Ahí fue cuando se me terminó la paciencia. Ahí fue cuando Mariana dijo la frase que cambió todo. Tu dinero no vale nada aquí, viejo. Podés guardártelo o regalarlo. A nosotros no nos importa. Tu dinero no vale nada aquí. En mi propia casa, el día de mi cumpleaños, la madre de mis nietos me decía que mi dinero no valía nada. Salí de la cocina y volví al living. Todos me miraron con sonrisas fingidas, como si no hubiera pasado nada, como si no los hubiera escuchado planeando declararme incompetente para quedarse con mi plata. Bueno, familia,
Dije con una calma que no sentía. Creo que es hora de que se vayan. Mañana tengo que trabajar temprano. ¿Seguro, papá?, preguntó Valeria. Podemos quedarnos un rato más. No, les dije. Prefiero quedarme solo. Uno por uno me dieron besos de despedida. Me dijeron que había sido una fiesta hermosa. Me desearon muchos años más de vida y salud. Mentiras, todas mentiras. Rodrigo fue el último en irse. Antes de salir me dijo: «Papá, pensá bien lo de la donación. No tomes decisiones apresuradas». «No te preocupes, hijo. Voy a pensar muy bien todo lo que haga de ahora en adelante». Se fue, y yo me quedé solo en mi casa grande, rodeado de platos sucios, copas vacías, restos de torta, solo con el ruido del silencio y la certeza de que acababa de descubrir la verdad más dolorosa de mi vida. Esa noche no dormí. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana, pensando en todo lo que había escuchado, en todos los comentarios, en todas las actitudes que ahora cobraban sentido. No era paranoia mía, no eran comentarios aislados, era la verdad. Mi familia me veía como un obstáculo entre ellos y mi dinero. Un obstáculo que tenía 76 años y que tarde o temprano iba a desaparecer para que ellos pudieran disfrutar lo que yo había construido. Al día siguiente, llamé a mi abogado, doctor Martínez, un hombre de confianza que había manejado mis asuntos legales durante 20 años. «Doctor», le dije, «necesito cambiar mi testamento. Urgente». «¿Algún problema, don Osvaldo?» «Sí, doctor, un problema muy grande. Ayer descubrí que mi familia no me quiere, quiere mi plata». Le conté toda la historia. Lo que había escuchado, los comentarios, los planes de declararme incompetente. El doctor Martínez me escuchó en silencio. «Don Osvaldo», me dijo cuando terminé, «lamento mucho lo que me cuenta, pero legalmente usted está en pleno uso de sus facultades y puede disponer de sus bienes como guste». «Perfecto, doctor. Entonces quiero sacarlos a todos de la herencia». «¿A todos?» «A todos. Hijos, nietos, yernos, nueras, que no reciban ni un peso». «¿Y qué quiere hacer con el patrimonio?» «Quiero donarlo todo. Todo a obras de caridad, fundaciones, comedores infantiles, todo a gente que realmente lo necesite». El abogado me miró con admiración. «Es una decisión muy generosa, don Osvaldo. ¿Pero está seguro? Es mucho dinero». «Doctor, he trabajado 55 años para juntar este dinero. Durante todos esos años pensé que lo hacía para mi familia. Ahora descubrí que mi familia solo me ve como una fuente de ingresos. Prefiero que mi plata ayude a gente que realmente lo necesita». Ese mismo día firmé el Nuevo Testamento. Todo mi patrimonio, las 15 propiedades, las acciones, la participación en los negocios, la cuenta bancaria, todo quedaba para organizaciones benéficas. Para mis hijos, nada. Para mis nietos, nada. Para mis yernos y nueras, nada. Pero no me quedé solo en eso. También decidí hacer algunos cambios en mi vida diaria. Durante las siguientes semanas, mis hijos me llamaron varias veces preguntando sobre la donación que había mencionado en mi cumpleaños. Querían saber si había tomado alguna decisión, si había hablado con algún abogado. «No se preocupen», les decía. «Todavía no hice nada, estoy pensando». Mentía, ya había hecho todo, pero quería ver hasta dónde llegaba su actuación. Rodrigo vino a visitarme una semana después con una propuesta que me confirmó todo lo que había sospechado. «Papá», me dijo, «estuve pensando en lo que dijiste sobre la donación. Me parece que tenés razón, hay que ayudar a la gente necesitada». «¿En serio, Rodrigo?» «Sí, papá. De hecho, creo que nosotros, tus hijos, podríamos administrar esa donación, formar una fundación familiar, manejar los fondos, asegurarnos de que la plata llegue realmente a quien la necesita». Administrar. Quería administrar mi donación para quedarse con parte del dinero. «Es una idea interesante», le dije. «¿Y cómo funcionaría esa fundación?» «Bueno, cada uno de nosotros podría ser director, cobrar un sueldo por administrar los fondos y así nos aseguramos de que todo se haga correctamente. Cobrar un sueldo por administrar mi donación». Mi hijo quería convertir mi caridad en su negocio. «Rodrigo», le dije, «déjame pensarlo». Esa misma semana vinieron Valeria y Cecilia juntas con una propuesta similar.
Querían que la donación se hiciera a través de una fundación que ellas manejarían. Para asegurarnos de que todo se haga bien, decían. Sebastián y Patricio también aparecieron con ideas parecidas. Todos querían ayudarme a administrar mi generosidad. Era increíble. Ni siquiera cuando yo quería donar mi plata podían dejarme en paz. Tenían que encontrar la manera de beneficiarse. 2 meses después de mi cumpleaños, decidí que era hora de contarles la verdad. Los cité a todos para una reunión familiar. Les dije que tenía noticias importantes sobre el testamento. Llegaron puntuales, ansiosos, todos con sonrisas falsas y expectativa verdadera. Familia, les dije. Como ustedes saben, he estado pensando mucho en el futuro de nuestro patrimonio familiar. Sí, papá, dijeron al unísono. He tomado una decisión definitiva. Los ojos les brillaron de expectativa. He decidido donar absolutamente todo mi patrimonio a obras de caridad. Todo. Las propiedades, los negocios, las cuentas bancarias, todo. Las caras se les alargaron, pero mantuvieron las sonrisas. Pero papá, dijo Rodrigo, ¿qué hay de la fundación familiar que habíamos hablado? No va a haber fundación familiar, Rodrigo. La donación va a ser directa a organizaciones ya establecidas, organizaciones serias que ya tienen experiencia en manejar fondos de caridad. Ahí se empezaron a poner nerviosos. Papá, dijo Valeria, ¿no te parece que estás tomando una decisión muy drástica? No, Valeria, me parece que estoy tomando la decisión correcta. Pero papá, intervino Sebastián, nosotros somos tu familia. ¿No crees que merecemos algo? Sebastián, le respondí, ustedes ya recibieron todo lo que merecían, la mejor educación, las mejores oportunidades, todo el amor que pude darles. El resto lo construí yo y yo decido qué hacer con eso. Cecilia, siempre la más emocional, se largó a llorar. Papá, no podés hacernos esto. Somos tus hijos. Muy Cecilia, le dije. El día de mi cumpleaños los escuché a todos hablando de mí como si fuera un obstáculo para sus planes financieros. Los escuché planeando declararme incompetente para anular mis decisiones. ¿Y ahora me dicen que soy injusto con ustedes? El silencio fue total. Se dieron cuenta de que yo sabía todo. Mariana, mi nuera, fue la primera en reaccionar. Don Osvaldo, si usted nos escuchó esa noche, debe entender que estábamos preocupados por usted, por su estado mental. ¿Mi estado mental?, le pregunté. ¿Mi estado mental está mal porque quiero ayudar a gente pobre? No es eso, dijo Luz. Es que nos pareció raro que de repente quisiera regalar todo. ¿Raro?, les dije. ¿Saben qué me parece raro a mí? Que ninguno de ustedes haya trabajado nunca en mis negocios, pero todos quieran heredar lo que esos negocios produjeron. Papá, dijo Patricio, nosotros trabajamos, todos tenemos nuestros empleos. Sí, les respondí. Tienen empleos que consiguieron gracias a la educación que yo les pagué, en universidades que yo financié, con contactos que yo les conseguí. Pero nunca se interesaron por aprender cómo construí todo esto. Era verdad. En 30 años de vida adulta, ninguno de mis 5 hijos había mostrado interés genuino por trabajar conmigo, por aprender el negocio, por contribuir al crecimiento del patrimonio familiar. ¿Saben cuál es la diferencia entre ustedes y los chicos pobres a los que voy a donar mi plata?, les pregunté. Los chicos pobres van a estar agradecidos por la ayuda. Ustedes solo están enojados porque no les toca a ustedes. Rodrigo se puso de pie. Papá, esto no se va a quedar así. Vamos a impugnar el testamento. Impugnen lo que quieran, Rodrigo. Mi abogado me aseguró que estoy en pleno uso de mis facultades y que puedo disponer de mis bienes como guste. Vamos a probar que no estás bien de la cabeza, dijo Sebastián. Perfecto, les respondí. Háganlo. Van a quedar en ridículo cuando los médicos confirmen que estoy perfectamente sano mental y físicamente. Valeria trató de usar la carta emocional. Papá, somos tu sangre. No podés preferir a extraños antes que a nosotros. Valeria, le dije, ustedes demostraron que para ustedes yo soy un extraño que les debe una herencia. Yo prefiero dar mi plata a extraños agradecidos que a familia desagradecida. Se fueron esa tarde jurando que iban a pelear el testamento, que no me iban a permitir regalar su herencia, que iban a demostrar que yo no estaba en condiciones de tomar esas decisiones. No volví a verlos durante 6 meses. Durante esos 6 meses,
Mi vida cambió completamente. Por primera vez en años me sentí libre. Libre de las expectativas de mi familia, libre de la presión de mantener un patrimonio para gente que no lo valoraba. Empecé a visitar las organizaciones benéficas a las que iba a donar mi patrimonio. Conocí a los directores, vi el trabajo que hacían, entendí realmente cómo iban a usar mi dinero. En un comedor infantil del barrio sur, conocí a doña María, una señora de 70 años que cocinaba para 200 chicos todos los días, con una sonrisa que me emocionaba. Don Osvaldo me dijo cuando le conté de mi donación: «Usted no sabe la cantidad de chicos que van a poder comer gracias a su generosidad». Generosidad, una palabra que hacía años no escuchaba aplicada a mí. También visité un hogar de ancianos donde conocí a don Raúl, un hombre de 82 años que había sido abandonado por sus hijos y que pasaba los días mirando por la ventana, esperando visitas que nunca llegaban. «Osvaldo», me dijo, «qué suerte que tenés de tener familia que te quiere». Le conté mi historia y se quedó pensando un rato largo. «¿Sabes qué?», me dijo, «yo prefiero estar solo que mal acompañado. Mi familia me abandonó, pero por lo menos no me mintió durante años haciéndome creer que me quería». Tenía razón. Don Raúl estaba en una situación más honesta que la mía. 6 meses después de aquella reunión familiar, recibí una carta de un estudio jurídico. Mis hijos habían cumplido su amenaza. Estaban impugnando mi testamento por incapacidad mental del causante. Me reí cuando leí la carta. Llamé al doctor Martínez. «Doctor, me llegó la demanda. ¿Qué tengo que hacer?» «Don Osvaldo, vamos a defendernos. Vamos a demostrar que usted está perfectamente cuerdo y que sus decisiones son válidas». El proceso judicial duró 1 año entero. Mis hijos contrataron psiquiatras, psicólogos, neurólogos, me hicieron estudios, tests, evaluaciones. Querían encontrar alguna evidencia de que yo no estaba en condiciones de manejar mi patrimonio. Todos los estudios dieron el mismo resultado. Yo estaba perfectamente sano mental y físicamente, más sano que muchos hombres de mi edad. El juez que llevaba la causa me citó para una entrevista personal. Era un hombre joven, de unos 45 años, con cara seria pero amable. «Don Herrera», me dijo, «sus hijos alegan que usted está tomando decisiones irracionales motivado por problemas psicológicos. ¿Qué me puede decir al respecto?» «Señor juez», le respondí, «yo trabajé 55 años para construir un patrimonio. Durante todos esos años pensé que lo hacía para mi familia. El día de mi cumpleaños descubrí que mi familia solo me ve como una fuente de dinero. ¿Le parece irracional querer donar mi dinero a gente que realmente lo necesita? ¿Y por qué no dejar algo para sus hijos? Porque mis hijos ya recibieron todo lo que necesitaban de mí: educación, oportunidades, amor. La plata que construí después es mía, y yo decido qué hacer con ella». El juez me miró durante un largo rato. «Don Herrera, voy a ser sincero con usted. He visto muchos casos de familias peleando por herencias, pero nunca vi un caso donde los hijos demanden al padre por querer hacer caridad. ¿Y qué piensa usted, señor juez? Pienso que usted tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que quiera con su patrimonio. Y pienso que sus hijos deberían estar orgullosos de tener un padre tan generoso». La sentencia fue contundente. El testamento era válido. Yo estaba en pleno uso de mis facultades, y mis hijos no tenían derecho legal alguno sobre mi patrimonio mientras yo estuviera vivo. Pero la sentencia también incluía algo más. El juez había ordenado que mis hijos pagaran todas las costas del juicio: los honorarios de los abogados, los estudios médicos, los gastos administrativos. Todo salía de sus bolsillos. Habían gastado una fortuna tratando de quedarse con mi fortuna, y no habían conseguido nada más que una cuenta legal de varios miles de dólares. Después de la sentencia, pasaron otros 6 meses sin que ninguno de mis hijos se comunicara conmigo. Era como si hubiera muerto para ellos, pero sin el beneficio de la herencia. Durante todo ese tiempo, yo seguí con mi vida. Seguí manejando mis negocios, seguí visitando las organizaciones benéficas, seguí planificando cómo se iba a hacer la donación de mi patrimonio. También empecé a hacer algo que no había hecho en años. Empecé a disfrutar mi plata mientras estaba vivo. Me compré un auto último modelo, algo que nunca me había permitido porque siempre pensaba en ahorrar para la familia.
Me fui de viaje a Europa, un sueño que había postergado durante décadas. Contraté una empleada doméstica para que me ayudara con la casa. Por primera vez en mi vida, estaba gastando mi dinero en mí mismo sin sentir culpa. En uno de esos viajes conocí a Elena, una mujer viuda de 68 años, médica jubilada, que también estaba viajando sola. Conectamos inmediatamente. Teníamos historias similares, hijos desagradecidos, fortunas construidas con esfuerzo, familias que nos veían como fuentes de dinero. Osvaldo, me dijo Elena durante una cena en Roma, ¿no te da pena haber perdido a tu familia? Elena, le respondí, yo no perdí a mi familia. Descubrí que nunca la tuve realmente. Lo que tenía era gente que me soportaba esperando heredar mi plata. Elena se convirtió en mi compañera de vida. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña e íntima. Solo nosotros dos, el juez de paz y los testigos que requería la ley. Ninguno de mis hijos se enteró del casamiento hasta semanas después, cuando algún vecino les contó. Rodrigo me llamó por teléfono furioso. «Papá, ¿es verdad que te casaste?» «Sí, Rodrigo, me casé. ¿Y no nos avisaste?» «¿Para qué los iba a avisar? Ustedes dejaron bien claro que no quieren saber nada conmigo». «Pero papá, somos tu familia». «No, Rodrigo. Elena es mi familia ahora. Ustedes son solo gente que comparte mi apellido». «¿Y qué pasa con la herencia? ¿Ahora tu mujer va a heredar todo?» Ahí estaba otra vez. La herencia. Después de 2 años sin hablarme, lo primero que les preocupaba era cómo mi nuevo matrimonio afectaba sus expectativas económicas. «Rodrigo», le dije, «ni Elena ni ustedes van a heredar nada. Mi testamento sigue igual. Todo va a caridad». «Eso es injusto». «Injusto, ¿sabes lo que es injusto? Que un padre tenga que escuchar a sus propios hijos planeando declararlo loco para quedarse con su plata». Colgué el teléfono y no volví a atender sus llamadas. Elena y yo vivimos 2 años hermosos juntos. Ella trajo a mi vida una paz que no había sentido en décadas. No me veía como un millonario, me veía como un hombre. No calculaba cuánto dinero tenía, disfrutaba mi compañía. Viajamos juntos, cocinamos juntos, leímos juntos. Compartimos historias de nuestras vidas pasadas, de nuestros hijos desagradecidos, de nuestros sueños para el futuro. Elena también había decidido donar su patrimonio a obras de caridad. Los hijos que no nos valoran en vida no merecen beneficiarse de nuestra muerte, me decía. Tenía razón. Habíamos trabajado toda la vida para crear patrimonios que nuestros hijos consideraban suyos por derecho de sangre, sin importar cómo nos trataran. Lamentablemente, Elena enfermó de cáncer y murió a los 2 años de nuestro matrimonio. Fueron los 2 años más felices de mis últimos 20 años de vida, pero terminaron demasiado pronto. En el funeral de Elena, mis hijos aparecieron, no para consolarme por la pérdida de mi esposa, sino para asegurarse de que mi testamento siguiera igual. «Papá», me dijo Valeria, «lamentamos mucho lo de Elena». «Gracias», le respondí secamente. «Papá», intervino Sebastián, «ahora que Elena no está, ¿no crees que sería bueno que la familia se una otra vez?» «¿Unirse?», les pregunté. «¿Ustedes quieren unirse a mí o a mi testamento?» Se quedaron callados porque sabían que tenía razón. «Papá», dijo Cecilia, «nosotros te queremos. Siempre te quisimos. Lo que pasó fue un malentendido». «¿Un malentendido?», les dije. «¿Planear declararme incompetente fue un malentendido? ¿Decir que mi dinero no valía nada fue un malentendido? Papá, ya pasaron años de eso. La gente cambia». «Tienen razón», les dije. «La gente cambia. Yo cambié. Ya no soy el padre ingenuo que creía que ustedes me querían desinteresadamente». Se fueron del funeral, sin conseguir lo que habían venido a buscar, la certeza de que iban a heredar algo. Después de la muerte de Elena, me quedé solo otra vez. Pero era una soledad diferente a la de antes. Era una soledad elegida, no impuesta. Era la soledad de un hombre que había decidido vivir con dignidad en lugar de mendigar cariño a cambio de dinero. Ahora tengo 78 años. Han pasado 2 años desde mi cumpleaños 76, 2 años desde que escuché a mi familia hablar de mí como un obstáculo para sus planes financieros. En estos 2 años he donado gran parte de mi patrimonio. No esperé a morirme para hacerlo. Quise ver con mis propios ojos
cómo mi dinero ayudaba a gente que realmente lo necesitaba. Doné 3 de mis propiedades a organizaciones que alojan familias sin techo. Ver a esas familias mudándose a casas dignas fue más satisfactorio que cualquier abrazo fingido de mis hijos. Doné una de mis empresas a sus empleados. La convirtieron en una cooperativa y ahora todos son socios del negocio que ayudaron a construir. Ver la alegría de esos trabajadores fue más emocionante que cualquier te quiero, interesado de mi familia. También financié becas de estudio para 50 jóvenes de bajos recursos, chicos brillantes que no podían pagar una universidad, pero que tenían el talento y las ganas. Cada graduación a la que voy, cada título que veo entregar, me emociona más que todos los cumpleaños familiares que tuve. Mis hijos se enteraron de todas estas donaciones porque aparecieron en los diarios locales. Osvaldo Herrera, el empresario que dona su fortuna en vida. Después de cada noticia, recibía llamadas furiosas. «Papá, estás regalando nuestra herencia». «No», les respondía. «Estoy donando mi patrimonio. Ustedes nunca tuvieron herencia garantizada. Pero somos tu familia. Mi familia está en los comedores infantiles que financio, en las casas que doné, en las universidades donde estudian los chicos becados. Esa gente me demuestra cariño genuino». Y era verdad. En cada lugar que había ayudado con mi dinero, me recibían con sonrisas verdaderas. Los chicos del comedor me abrazaban cuando llegaba. Las familias de las casas donadas me invitaban a almorzar los domingos. Los estudiantes becados me mandaban sus notas para que viera cómo les iba. Esa era mi familia real, la familia que había elegido y que me había elegido a mí, no por mi dinero, sino por mi generosidad. El año pasado, mis 5 hijos vinieron juntos a verme. Era la primera vez en 3 años que los tenía a todos en mi casa al mismo tiempo. «Papá», me dijo Rodrigo haciendo de vocero, «venimos a pedirte perdón». «¿Perdón por qué?», les pregunté. «Por todo, por cómo te tratamos, por lo que dijimos, por haberte demandado». «¿Y por qué me piden perdón ahora?». Se miraron entre ellos. Valeria tomó la palabra. «Porque nos dimos cuenta de que estuvimos mal, porque queremos recuperar la relación con vos». «¿Están seguros de eso?», les pregunté. «¿No será que se dieron cuenta de que estoy donando todo y quieren frenarme antes de que no quede nada?». Silencio incómodo. «Papá», dijo Sebastián, «nosotros cambiamos. Ya no nos importa la herencia». «¿No les importa?», les pregunté. «Perfecto. Entonces no van a tener problema en firmar un papel donde renuncian a cualquier derecho hereditario». Más silencio incómodo. «Papá», dijo Cecilia, «eso es una exageración. No necesitamos firmar nada para demostrar que cambiamos». «Cecilia», le respondí, «durante 50 años yo demostré que los quería sin pedirles que firmen nada. Ustedes me demostraron que no me quieren demandándome. Ahora es su turno de demostrarme algo». «¿Y si firmamos ese papel?», preguntó Patricio. «¿Vas a volver a ser nuestro padre?». «Patricio», le dije, «yo siempre fui su padre. Ustedes dejaron de ser mis hijos el día que me escuché planear declararme loco para quedarse con mi plata. Pero papá, eso ya pasó». «Sí, ya pasó. Y las consecuencias también son parte del pasado que tiene que vivir». No firmaron el papel. Se fueron esa tarde prometiendo que lo iban a pensar, pero nunca volvieron con los documentos firmados. Era la confirmación que necesitaba. Seguían esperando heredar algo. Seguían viendo mi perdón como una puerta de entrada a mi testamento. Hace 6 meses tuve un susto de salud, una arritmia cardíaca que me llevó al hospital por una semana. Los médicos dijeron que estaba bien, que había sido algo pasajero, pero que a mi edad cualquier cosa podía pasar. Mis hijos se enteraron por los vecinos y aparecieron en el hospital como buitres alrededor de un moribundo. «Papá, ¿cómo te sentís? ¿Necesitas algo? ¿Querés que nos quedemos a acompañarte?». Todo muy tierno, muy preocupado, pero yo sabía lo que realmente los preocupaba, que me muriera sin haber cambiado el testamento. «Chicos», les dije desde la cama del hospital, «gracias por venir, pero estoy bien. No me voy a morir todavía». Las caras de alivio fueron evidentes, pero no por mi salud, por la tranquilidad de saber que tenían más tiempo para convencerme de cambiar el testamento. Cuando salí del hospital, decidí hacer algo que había estado postergando: donar la casa familiar.
Era la casa donde había vivido 40 años, donde había criado a mis 5 hijos, donde Graciela había muerto. Tenía un valor sentimental enorme, pero también tenía un valor económico de varios millones. La doné a una fundación que aloja mujeres víctimas de violencia doméstica, mujeres que necesitaban un lugar seguro donde rehacer sus vidas con sus hijos. Cuando mis hijos se enteraron, fue como si les hubiera dado una cachetada. Rodrigo me llamó gritando: «Papá, donaste la casa donde crecimos». «Sí», le dije, «la doné a mujeres que realmente necesitan un hogar». Pero esa casa era nuestra historia familiar. Era mi casa, Rodrigo, y decidí que fuera la historia de una nueva familia que la va a valorar. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Era mía. Valeria también me llamó llorando. «Papá, esa casa era sagrada. Ahí murió mamá». «Por eso mismo la doné», le respondí, «para que sea un lugar donde otras madres puedan vivir en paz con sus hijos». Ninguno entendía. Para ellos, la casa era valiosa porque valía dinero. Para mí, la casa era valiosa porque podía salvar vidas. Ahora vivo en un departamento pequeño pero cómodo. No necesito una casa grande. No tengo una familia grande que me visite. Tengo lo esencial: mis libros, mis recuerdos de Graciela, mis recuerdos de Elena, y la satisfacción de saber que mi dinero está ayudando a gente que realmente lo necesita. El mes que viene voy a donar lo que me queda, las últimas 2 propiedades y la participación en la metalúrgica. Cuando termine, voy a tener solo lo necesario para vivir cómodamente hasta que me muera. Y cuando me muera, mis hijos van a descubrir que no queda nada para heredar. Van a descubrir que el viejo al que despreciaban por tacaño terminó siendo más generoso que todos ellos juntos. Van a descubrir que el dinero que creían que era suyo por derecho de sangre terminó ayudando a miles de personas que nunca tuvieron las oportunidades que yo les di a ellos. ¿Me arrepiento de haber sacado a mis hijos de la herencia? No, para nada. ¿Me duele haber perdido la relación con ellos? Sí, me duele. Pero me duele haber perdido la ilusión de tener hijos que me quisieran. No me duele haber perdido hijos que solo querían mi dinero. La diferencia es importante. Yo no perdí una familia. Descubrí que nunca la había tenido realmente. Lo que sí gané fue algo mucho más valioso. Gané la certeza de que mi vida sirvió para algo. Gané la satisfacción de saber que mi trabajo de 55 años no va a terminar financiando caprichos de gente desagradecida, sino mejorando la vida de gente necesitada. Cada vez que paso por el comedor infantil y veo chicos comiendo gracias a mi donación, cada vez que veo una familia mudándose a una casa que yo pagué, cada vez que recibo la foto de graduación de un chico que estudió con mi beca, siento que mi vida tuvo sentido. Mis hijos me dieron 50 años de trabajo para financiar sus vidas cómodas. Los chicos pobres me dan 5 minutos de sonrisa genuina cuando me ven llegar al comedor. ¿Cuál creen que vale más? El día de mi cumpleaños 76, cuando escuché decir «Tu dinero no vale nada aquí», pensé que era el final de mi historia familiar. Ahora me doy cuenta de que era el comienzo de mi historia real. La historia de un hombre que aprendió a distinguir entre familia de sangre y familia de corazón. Entre hijos que esperan herencias y gente que agradece ayuda. Si alguien que me escucha está pasando por algo similar, si tenés hijos adultos que solo te ven como una fuente de dinero, te doy el mismo consejo que me hubiera gustado recibir hace años. No tengas miedo de tomar decisiones drásticas. Tu patrimonio es tuyo. Lo construiste con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tus sacrificios. No le debes a nadie una explicación de qué hacer con eso. Si tu familia te quiere, te va a querer sin importar qué hagas con tu dinero. Si tu familia no te quiere realmente, vas a descubrir la verdad en el momento en que tomes decisiones que no los beneficien económicamente. Yo descubrí esa verdad a los 76 años. Mejor tarde que nunca. Mi consejo es este: no esperes a morirte para ver cómo se usa a tu dinero. Doná en vida, ayuda en vida, disfruta en vida, viendo cómo tu trabajo mejora la vida de otros. La satisfacción de ayudar a gente agradecida es mucho mayor que la satisfacción de mantener hijos desagradecidos. Y recordá, cuando te critiquen por ser generoso con extraños, en lugar de ser generoso con familia, pregúntate
¿Quién se comporta realmente como familia? ¿Los extraños que agradecen tu ayuda o la familia que la considera su derecho? Contame vos, ¿qué harías en mi lugar? ¿Alguna vez sentiste que tu familia te quiere más por lo que tenés que por lo que sos? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Porque esta historia le puede pasar a cualquier persona que haya trabajado toda su vida para construir algo, solo para descubrir que su propia familia lo ve como un medio para un fin económico. Mi nombre es Osvaldo Herrera. Tengo 78 años y soy el hombre más libre del mundo. Libre de expectativas familiares falsas, libre de hijos interesados, libre de culpas por poner mi dignidad antes que su codicia. Y si tuviera que volver a tomar la misma decisión, la tomaría 1000 veces más. Pero mi historia no termina ahí. Hay algo más que tengo que contarte, algo que pasó hace apenas 13 meses y que cambió mi perspectiva sobre todo lo que había vivido. Resulta que uno de los chicos a los que había becado para la universidad, un muchacho llamado Matías, de 22 años, se enteró de toda mi historia a través de los diarios. Leyó sobre las donaciones, sobre el conflicto con mis hijos, sobre mi decisión de dar todo a la caridad. Un día apareció en mi departamento, tocó el timbre y cuando abrí la puerta vi a un joven alto, flaco, con los ojos brillantes de inteligencia y una sonrisa tímida. «¿Don Osvaldo?», me preguntó. «Soy Matías González. Usted me pagó la beca para estudiar ingeniería. Lo invité a pasar. Me contó que se había recibido con las mejores notas de su promoción y que había conseguido un trabajo excelente en una empresa multinacional. Don Osvaldo», me dijo, «vine a agradecerle personalmente. Sin su beca yo nunca habría podido estudiar. Mi familia no tenía un peso». Me emocioné escuchándolo. «¿Y cómo te enteraste de toda mi historia?», le pregunté. «Por los diarios. Cuando leí lo que pasó con sus hijos me puse muy triste. No entiendo cómo pueden ser tan desagradecidos con alguien tan generoso». «Matías», le dije, «ellos no entienden el valor del trabajo porque nunca les faltó nada». «Don Osvaldo», me dijo, «quiero hacer algo por usted. Quiero devolverle algo de lo que usted me dio». «No me tenés que devolver nada, muchacho». «Sí, don Osvaldo, usted me cambió la vida y yo quiero cambiar la suya». No entendía qué quería decir. Matías me explicó que había estado hablando con otros beneficiarios de mis donaciones, con chicos becados, con familias que vivían en las casas que había donado, con gente que comía en los comedores que financiaba. «Todos queremos hacer algo por usted», me dijo. «Queremos que sienta que tiene una familia que lo quiere de verdad». Una semana después, Matías volvió con algo que jamás esperé. Había organizado una reunión con 50 personas que habían sido beneficiadas por mis donaciones. Era un domingo por la tarde y me llevó a un salón que habían alquilado entre todos. Cuando entré, vi caras que reconocía. Doña María del comedor infantil, don Raúl del hogar de ancianos, la familia Rodríguez que vivía en una de las casas que había donado, estudiantes universitarios, madres solteras, trabajadores de la cooperativa. Todos habían puesto plata para alquilar el salón y preparar una comida. Todos habían venido a agradecerme y a decirme que yo era parte de sus familias. «Don Osvaldo», me dijo doña María, «usted nos cambió la vida a todos. Ahora nosotros queremos ser su familia». Lloré ese día como no había llorado en años. Lloré de emoción, de gratitud, de alegría. Por primera vez en mi vida sentí lo que era tener una familia que me quería sin interés, que me valoraba por mi generosidad y no por mis bienes. Matías tomó la palabra. «Don Osvaldo, sabemos que usted se quedó solo después de que sus hijos lo trataran mal, pero queremos que sepa que usted no está solo. Tiene una familia de 50 personas que lo adora. Y va a crecer», agregó la señora Rodríguez, «porque cada persona que usted ayuda se convierte en parte de esta familia». Ese día entendí algo que no había entendido antes. Yo no había perdido una familia. Había ganado una familia mucho más grande y mucho más genuina. Desde esa reunión, mi vida cambió otra vez. Los domingos los paso con doña María en el comedor, ayudando a servir las comidas. Los miércoles voy al hogar de ancianos a jugar al truco con don Raúl y sus amigos. Los viernes por la noche, Matías pasa por mi departamento y cocinamos juntos mientras él me cuenta cómo le va en el trabajo. Me dice «abuelo»,
Y yo siento que realmente tengo un nieto. La familia Rodríguez me invita a todos los cumpleaños de sus hijos. Los chicos me dicen, abuelo Osvaldo, y me muestran las notas del colegio con orgullo. Los estudiantes universitarios me mandan mensajes contándome cómo les va en los exámenes. Cuando alguno se recibe, me invita a la graduación y me presenta como el abuelo que hizo posible mi carrera. Tengo una familia de más de 100 personas ahora. Una familia que crece cada vez que ayudo a alguien nuevo. Una familia que me quiere por lo que soy, no por lo que tengo. El mes pasado tuve otro susto de salud. Nada grave, pero tuve que ir al hospital por unos estudios. Cuando salí me esperaban 20 personas en la puerta del hospital con flores, con abrazos, con sonrisas verdaderas. Matías había organizado una guardia. Abuelo, me dijo, nunca va a estar solo mientras nosotros estemos vivos. Ese mismo día, mis 5 hijos aparecieron en mi departamento. Se habían enterado de mi internación y venían a preocuparse por mi salud. Papá, me dijeron, te vemos muy bien acompañado. Sí, les respondí, tengo una familia hermosa que me cuida. ¿Familia?, preguntó Rodrigo. ¿Esa gente extraña es tu familia? Rodrigo, le dije, esa gente extraña me demuestra más cariño en un día que ustedes me demostraron en los últimos 5 años. Pero papá, nosotros somos tu sangre. La sangre no hace familia, les respondí. El amor hace familia, y yo encontré más amor en esa gente extraña que en mi sangre. Valeria trató de jugar la carta emocional otra vez. Papá, nosotros siempre te quisimos. Lo que pasó fueron malentendidos. Valeria, le dije, el malentendido fue mío, malentendí que ustedes me querían cuando en realidad querían mi plata. Papá, ya no nos importa la herencia, dijo Sebastián. Perfecto, les respondí. Entonces no van a tener problema con lo que decidí hacer. ¿Qué decidiste hacer? Decidí acelerar las donaciones. La semana que viene voy a donar todo lo que me queda. Todo. Las caras se les descompusieron. Después de 5 años diciendo que no les importaba la herencia, cuando se enteraron de que definitivamente no iba a quedar nada, se desesperaron. Papá, no podés hacer eso. ¿Por qué no? Si no les importa la herencia, no debería molestarles. Es que es muy drástico. Lo drástico fue planear declararme loco para quedarse con mi plata. Esto es justicia. Se fueron esa tarde prometiendo que iban a volver, que tenían que hablar seriamente conmigo, que no podían permitir que yo tirara todo el patrimonio familiar. No volvieron, pero sus abogados sí. La semana pasada recibí una carta documento donde me exigían que suspendiera todas las donaciones, hasta tanto ellos pudieran evaluar mi estado mental otra vez. Me reí cuando leí la carta. Llamé al doctor Martínez. Doctor, le dije, otra vez quieren declararme incompetente. Don Osvaldo, ya perdieron esa batalla una vez. Van a perder otra vez. Doctor, no quiero que pierdan. Quiero que ganen. ¿Cómo dice? Quiero que ganen la tranquilidad de saber que no van a heredar nada. Quiero acelerar todas las donaciones para que no tengan más esperanzas. Al día siguiente, doné las últimas 2 propiedades. La semana siguiente, doné mi participación en la metalúrgica. El mes siguiente, doné toda mi cuenta bancaria, dejándome solo lo necesario para vivir cómodamente hasta que me muera. Ahora no tengo patrimonio para heredar. No tengo propiedades, no tengo negocios, no tengo acciones. Solo tengo una cuenta corriente con lo justo para vivir mis últimos años con dignidad. Cuando mis hijos se enteraron, fue como si hubiera detonado una bomba en sus vidas. Rodrigo me llamó llorando. Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Regalaste todo. Rodrigo, le dije, no regalé nada. Invertí en gente que vale la pena. Pero éramos tu familia. Eran mi familia biológica. Ahora tengo mi familia elegida. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Era mío. Valeria también me llamó. Papá, nos arruinaste la vida. ¿Les arruiné la vida?, le pregunté. ¿Ustedes no pueden vivir sin mi herencia? Nosotros contábamos con esa plata. Ahí está el problema, Valeria. Contaban con plata que no era suya. Sebastián fue más directo. Viejo, nos cagaste. Sebastián, le respondí, ustedes se cagaron solos cuando decidieron tratarme como un obstáculo para sus planes financieros. Cecilia fue la única que vino a verme personalmente. Llegó a mi departamento llorando, desesperada. Papá,
me dijo. Cometimos errores, pero somos tu familia. No podés habernos castigado así. Cecilia, le dije, yo no las castigué. Ustedes eligieron su propio camino cuando decidieron que yo valía menos que mi plata. Pero papá, ahora no tenemos nada. Tienen lo mismo que tenían antes de que yo naciera. Nada que yo les haya dado, pero todo lo que ustedes pueden construir por sí mismos. No es justo. ¿Sabes que no es justo, Cecilia? No es justo que un padre tenga que escuchar a sus hijos planeando declararlo loco para robarle la plata. No es justo que tenga que mendigar cariño de su propia familia. No es justo que lo traten como un obstáculo en lugar de como una persona. Se fue llorando, pero no me dieron pena sus lágrimas. Eran lágrimas de codicia, no de arrepentimiento. Patricio fue el único que no me llamó, no me visitó, no me reclamó nada. Simplemente desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Hoy, 3 años después de mi cumpleaños 76, puedo decir que soy el hombre más feliz del mundo, porque aprendí la diferencia entre tener una familia y ser parte de una familia. Mis hijos biológicos me tuvieron como padre durante 50 años, pero nunca fueron parte de mi vida emocional real. Mi familia elegida me tiene desde hace 3 años, pero ya son parte esencial de mi existencia. Cada domingo almuerzo con una familia diferente de las que ayudé. Cada miércoles juego al truco con viejos que me recibieron como un amigo. Cada viernes cocino con un joven que me trata como a un abuelo querido. Tengo 78 años y más familia que nunca. Una familia que crece cada día, que me quiere más cada día, que me demuestra cariño genuino cada día. ¿Extraño a mis hijos? Extraño la idea de mis hijos, pero no extraño la realidad de mis hijos. La idea era hermosa, 5 profesionales exitosos que iban a cuidarme en la vejez. La realidad era dolorosa, 5 adultos codiciosos que esperaban mi muerte para heredar. Prefiero la familia que tengo ahora. Prefiero el cariño genuino de gente agradecida al cariño fingido de hijos interesados. La lección más importante de toda esta historia es que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. La familia no se hereda. Se construye día a día con respeto, cariño y reciprocidad. Mis hijos creyeron que ser familia les daba derecho a mi patrimonio. Mi familia verdadera entiende que ser familia me da derecho a su cariño desinteresado. El día de mi cumpleaños 76, cuando mi nuera me gritó, «Tu dinero no vale nada aquí», pensé que era el final de mi vida familiar. Ahora me doy cuenta de que era el comienzo de mi vida familiar verdadera. Si alguien que me escucha está pasando por algo similar, si tenés hijos o familiares que te ven como una fuente de dinero en lugar de como una persona, no tengas miedo de tomar decisiones drásticas. Tu patrimonio es tuyo, tu vida es tuya, tu felicidad es tuya. No le debes a nadie una explicación de cómo decidís vivir o cómo decidís donar lo que construiste con tu esfuerzo. La familia que te quiere de verdad te va a seguir queriendo sin importar qué hagas con tu dinero. La familia que no te quiere de verdad se va a revelar en el momento en que tomes decisiones que no los beneficien económicamente. En mi caso, la revelación fue dolorosa, pero liberadora. Dolorosa porque perdí la ilusión de tener hijos amorosos. Liberadora porque encontré una familia genuinamente amorosa. No esperes a los 76 años para descubrir quién te quiere realmente. No esperes a escuchar frases como «tu dinero no vale nada aquí» para darte cuenta de que para algunas personas solo vales por tu dinero. Observa cómo te trata tu familia cuando no necesitan nada de vos. Observa cómo cambia su actitud cuando necesitan algo. Observa si te buscan para compartir tiempo o solo para pedir favores. Y si descubrís que te ven como un medio para un fin, no tengas miedo de alejarte. No tengas miedo de buscar familia en otros lugares. No tengas miedo de elegir quién merece tu amor y quién no. Yo perdí 5 hijos biológicos y gané 100 hijos del corazón. Fue el mejor negocio de mi vida. Contame vos, ¿tenés familia que te quiere por lo que sos o por lo que tenés? ¿Alguna vez sentiste que te valoraban más por tus posibilidades económicas que por tu persona? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Porque esta historia le puede pasar a cualquiera que haya trabajado toda su vida para construir algo, solo para descubrir que su propia familia
lo ve como un medio para lograr sus objetivos económicos. Mi nombre es Osvaldo Herrera, tengo 78 años y aprendí que el amor verdadero no se hereda, se gana día a día con respeto, gratitud y cariño genuino. Si tuviera que elegir otra vez entre mantener una familia biológica desagradecida o ganar una familia elegida agradecida, elegiría 1000 veces la familia que me eligió a mí.